Esta es una continuación del video Origen e Historia de las Ciencias de la Educación, como nadie te lo había contado. Forma parte de una trilogía de videos que pretenden explicar la naturaleza de las ciencias de la educación a profundidad. La ciencia y las ciencias de la educación. La pedagogía puede ser considerada la ciencia de la educación, pues aunque como ya vimos en el contexto de la tradición francófona, se da origen y preferencia al término ciencias de la educación, esta tradición no la excluye, inclusive la tradición alemana y anglosajona le dan un lugar privilegiado a la ciencia de la educación, pues resulta esencial su existencia al ser la educación un objeto de estudio complejo. Sin embargo, considero más apropiado denominar a la pedagogía como la ciencia de la educación, ante la ausencia de un mejor nombre, por el momento, pues recurriendo a su etimología se compone de paidos, niño, y ago, conducir, llevar, es decir, la conducción del niño, su educación, siendo esto una limitante, pues aunque la infancia y niñez son etapas del desarrollo humano muy relevantes para el aprendizaje y educación, no son las únicas de interés. ¿Qué sucede con la adolescencia, juventud, adultez y vejez? ¿Quedan excluidas? Hoy en día sabemos que aunque la capacidad de aprendizaje se puede ver reducida con la edad, en realidad sigue siendo posible gracias a cualidades como la plasticidad cerebral y la propia neurogénesis, lo que ha dado lugar a la ebegogía, referente a la educación del joven o adolescente, andragogía, la educación del hombre adulto, e inclusive gerontagogía, la educación del adulto mayor. A partir de lo anterior, observamos que cada una refiere a una etapa del desarrollo humano, al menos a nivel etimológico. Es por ello que, en mi opinión, pedagogía, como palabra, no puede ser la ciencia de la educación, aunque en la práctica y a nivel histórico sí lo sea, siendo por ello preferible referirnos a esta como la ciencia de la educación. Aunque un gran candidato para nombrar a la ciencia de la educación es antropología, que proviene de antropos, hombre, ser humano, y agogos, el que conduce, pues apoya la visión de integralidad del ser humano, su aprendizaje permanente y no solo desde una etapa como puede ser la infancia, remarcando su carácter de ciencia aplicada, al buscar la mejor manera de educar y formar a las personas a través de retomar las bases científicas y teóricas de la educación, sin tener como eje principal el estudio teórico o fundamental. La antropología cuenta con la ventaja de considerar a todas las etapas de la vida, siendo así pertinente desarrollar técnicas para cada una de ellas, incluyendo dentro de ella a la misma pedagogía. Esta ciencia es aún hoy día poco conocida. Felix Adam en 1977 aportó una definición de ella: la ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al hombre, en cualquier periodo de su desarrollo psicobiológico y en función de su vida natural, ergológica, social. En otras palabras, podríamos decir que antropología referiría al aprendizaje humano. Una vez visto lo anterior, podemos preguntarnos: ¿y cuál es la diferencia entre el plural ciencias y el singular ciencia? ¿Acaso no puede existir una sola ciencia? La ciencia de la educación, denominada por razones históricas pedagogía, al encargarse de la síntesis de los aportes de otras ciencias, así como de las de la educación, tiene la finalidad de llevar este conocimiento a la realidad educativa, puesto que no todo se traduce en conocimientos científicos, sino también consiste en una toma de decisiones activa. La educación implica una dimensión filosófica, en la que ésta difícilmente puede ser neutral, ya que siempre lleva por delante alguna finalidad y por tanto una ideología. Es así que implica a su dimensión política. Dentro de ella es posible realizar principalmente investigación aplicada o, según Durkheim, como saber práctico, pues existen aspectos exclusivos a cualquier otra ciencia dentro del educativo, tal como la búsqueda constante de mejorar los procesos enseñanza-aprendizaje o de sus tecnologías. Esto dentro del contexto de la educación escolarizada, en lugar de solo limitarse a la investigación fundamental. Para ser integral requiere de otras ciencias como lo puede ser la biología o psicología para comprender diversos procesos como el aprendizaje, el cual no es un fenómeno exclusivo de la educación. En esta se entiende a la educación como un proceso intencionado, el asociado a la escolarización, pues esta no puede explicar por sí sola el hecho educativo. La educación, al ser un objeto de estudio complejo, requiere de la pedagogía al momento de relacionar, sintetizar, cuestionar y aplicar el conocimiento e información proporcionado por el resto de ciencias y las propias ciencias de la educación. Ejemplo de ello puede ser la didáctica al momento de preguntarse cómo enseñar efectivamente, o la filosofía al cuestionar los fines y dirección de dicha educación, inclusive a nivel político. Todo esto permite darle una razón de ser.
aunque históricamente ha sido cuestionada por tener un mayor énfasis en la práctica, no siendo por ello irrelevante o no deseable. Por otra parte, las ciencias de la educación, al ser plural, integran a todas las ciencias que pueden aportar algo al estudio del campo educativo, encargándose del análisis, es decir, de la división más fundamental, pertinente y eficiente posible para comprender de a poco la complejidad de la educación. Es algo así como entender cada variable por separado, para permitir a la ciencia de la educación, también conocida como pedagogía, poder articular con ella una coherencia global del fenómeno educativo. Esta tiene su principal énfasis en la investigación fundamental, o según Durkheim, como saber teórico. Por ejemplo, tanto la psicología, biología y actualmente las neurociencias permiten una comprensión racional detrás de procesos que posibilitan la educación misma. Ejemplo de ello son el aprendizaje y la memoria. Debe diferenciarse claramente que aquí no se refiere a la enseñanza de psicología, biología o neurociencias en las aulas, es decir, a una educación integral, sino que al estudiar a la educación misma se busca una mayor comprensión racional y empírica detrás de estos complejos fenómenos con ayuda del resto de las ciencias, en este afán científico. Continuando, al entender principalmente la educación como un hecho, lo convierte en un objeto de estudio posible de ser comprendido de una forma similar a como se hace en las ciencias naturales, es decir, de manera precisa, traduciéndose en una renovada educación escolarizada, que sirva como medio de mejora de la sociedad y humanidad misma, siendo esta una responsabilidad de la ciencia de la educación. Otra diferencia importante de las ciencias de la educación respecto a la ciencia de la educación es que abordan el problema educativo desde varios objetos y metodologías al provenir de diversas ciencias. Aunque se ha cuestionado si la educación es un objeto de estudio propiamente dicho, de acuerdo a la diferencia anterior, podría afirmarse que al menos las ciencias de la educación, al entender a la educación como un hecho, hacen posible desarrollar una comprensión de los procesos que intervienen en ella para entenderla en su totalidad, incluso al punto de la predicción, de la mano con las ciencias naturales. Sin embargo, la ciencia de la educación, es decir, su puesta en marcha, implica una intencionalidad, la cual es subjetiva e históricamente cambiante, por lo que difícilmente lograría dicha comprensión, sin por ello ser imposible, sino mucho más difícil, pues debería responder antes bastantes preguntas filosóficas. Un ejemplo es la pregunta: ¿cuál es la finalidad de la educación? O ¿cuáles son las finalidades? Establecer una finalidad para la educación supone una filosofía del hombre y debe contestar, por tanto, ¿qué es el hombre? Algo que aún hoy en día no tiene un consenso claro, más bien se tiene una pluralidad debido a la complejidad y trascendencia de estas preguntas. Las ciencias de forma general se pueden dividir en ciencias formales. Estas estudian y crean un mundo abstracto que no requiere del mundo físico, entre ellas las matemáticas o la lógica. Las ciencias fácticas estudian el mundo material, la realidad tangible y los fenómenos, dividiéndose en naturales y sociales o humanas. Las naturales estudian la realidad a nivel fundamental, entre ellas la física, química o biología, mientras que las sociales o humanas se centran en el ser humano y los productos de su interacción, psicología o sociología por ejemplo, siendo importante recordar que el ser humano integra una dimensión natural y social. Aquí se situaría la ciencia de la educación, es decir, la pedagogía, mientras que las ciencias de la educación pueden situarse dentro de las ciencias formales y fácticas según su pertinencia y utilidad para la comprensión de los fenómenos educativos. Toda ciencia tarde o temprano termina teniendo un carácter fundamental y aplicado, al menos así lo demuestra el desarrollo humano. Sin embargo, cada ciencia puede ser catalogada como principalmente fundamental o aplicada debido a su naturaleza. Ejemplo de ello sería la física, cuyo interés es el entendimiento y explicación de los fenómenos físicos, siendo un ejemplo de ciencia fundamental, mientras que las ciencias de la educación y la ciencia de la educación, es decir, la pedagogía, son por naturaleza principalmente aplicadas, ya que la palabra educación en sí misma implica una intencionalidad humana, perteneciendo a las ciencias sociales, aunque ayudada por el resto de ciencias, es decir, desde las ciencias de la educación, puede realizar investigación fundamental en cuanto al hecho educativo. A mi parecer, la clasificación de las ciencias puede ser comparado con la hidra presente en la mitología griega. Dicho monstruo podía regenerar 2 cabezas cada vez que una era cortada. De esta forma, aunque en un principio la filosofía misma dio origen a la ciencia en una unidad, una totalidad, derivó a través del tiempo en múltiples ciencias, cada vez mayores en cantidad y especificidad. A diferencia del relato griego, esta mayor cantidad de ciencias no representa una desgracia, ya que en realidad nos desvela una realidad aún más sorprendente.
La comprensión de la realidad es increíblemente compleja para el ser humano, mas no imposible, siendo esta división y especialización una ventaja al momento de comprender la realidad más fundamental de forma integral. Este esfuerzo de análisis de los objetos y áreas de estudio facilita y enriquece su comprensión, permitiendo condensar todos estos conocimientos en un futuro. Las ciencias de la educación se distinguen de la ciencia de la educación por un afán de mayor comprensión científica de las variables que integran a la educación. Por ejemplo, al entender procesos como el aprendizaje desde la neurociencia o la propia biología, inclusive de cuestionar las formas establecidas de los procesos enseñanza-aprendizaje o sus finalidades. Además, se sustenta en un paradigma multidimensional respecto a la pluralidad de disciplinas involucradas. También se le considera un sistema circular y abierto de información, en el que conocimientos formales, filosóficos y fácticos se entremezclan. Mientras que la ciencia de la educación, es decir, la pedagogía, tiene un afán por sintetizar dicha comprensión científica y permitir su aplicación, razón de ser de la educación. ¿Y tú cómo nombrarías a la ciencia de la educación? ¿Antropología o quizá de otra forma? Te leo en los comentarios. Si el video te fue de utilidad, puedes darle like o suscribirte para más contenido. Como ya es costumbre, te dejo las referencias en este apartado y en la descripción. Excelente tarde, noche, madrugada o día.